Hola, Dios te bendiga, gente bonita, gente de Generación Sin Límites. Estamos una vez más aquí en la plataforma de Generación Sin Límites, en la plataforma de Raíces Media Group, glorificando el nombre del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra. Y hoy traemos una pequeña reflexión que sabemos que va a edificar tu vida, tu casa, tu familia. Así que comparte esta transmisión porque hoy vamos a estar hablando acerca del llamado de Dios. Así que tú empieza a compartir esta transmisión y queremos que tú seas parte de esta plataforma. Empieza a darle like, empieza compartiendo, empieza a comentar, porque queremos que tú seas partícipe hoy en esta ocasión. Pedimos una disculpa a la audiencia que nos está sintonizando en este momento, ya que la pastora Wendy Rivas no se encuentra el día de hoy porque ella está quebrantada de salud, pero enviamos un saludo fuerte donde ella esté en este momento y que el Padre Todopoderoso le restaure su salud en este momento, que el atributo de Rafa, médico por excelencia, sea manifestado en su vida junto con su amado pastor. En el nombre de Jesús vamos a empezar a compartir esta transmisión para que tú seas partícipe de esto. ¿Y qué te parece a ti que mientras tú estás ahí compartiendo, yo te empiezo a leer la palabra? Hoy vamos a hablar en Juan 15. Así que si tú puedes estar buscando la palabra viviente, la palabra que edifica en tu casa, pues empieza a buscarla, y si no, entonces solo presta atención, porque hoy el Padre trae una palabra poderosa a tu vida. Así que empieza a compartir esta transmisión y vamos a leer la palabra del Señor y luego vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el que hable a tu vida, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que se manifieste. Así que vamos a empezar en el nombre poderoso de Jesús, y dice su palabra en el nombre de Jesús. Vamos a leer Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Lo voy a volver a repetir porque yo quiero que tú prestes atención de esta palabra que el Padre ha estado poniendo hoy en mi boca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amado Padre que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia a esta hora, Señor, invocando tu nombre, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre, ese Dios que se manifiesta sobre las alturas, Padre. Padre, a esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando, Señor Jesús, la excelencia en ti, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que formes tú, Señor, la parte esencial de esta plataforma, de esta enseñanza el día de hoy, de esta palabra viviente, Señor, que tú traes a tu pueblo, Señor. Padre, que toda palabra que salga de mi boca, Padre amado, sea, Padre amado, como un carbón encendido, donde tú quemas mi boca, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor, para hablarle a tu pueblo, Señor, que tu pueblo pueda levantarse en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que toda gloria y toda honra es únicamente para ti. Gracias, Señor, porque a ti te debemos todo, a ti debemos este tiempo, Señor, y que tu Rúa, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenar esos corazones, Señor, pueda levantar al caído, pueda levantar, Padre amado, al que está enfermo, Señor, al debilitado, Señor, tú lo fortalezcas el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tuya la gloria, tuya la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Y sabes que mientras yo estaba analizando esta palabra, me parecía algo bien interesante, porque dice su palabra de que Él no nos elegiste nosotros, sino que yo los elegí. ¡Wow! ¡Qué tremendo cuando leemos esta palabra y podemos agradecer al Señor! Porque sin merecerlo, Él nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros, sino que Él vio gracia en nosotros. Y yo no sé si tú estás poniendo atención a lo que el Padre está hablando a tu vida el día de hoy, pero la gracia del Señor te alcanzó para poderte escoger, para poder ser tú ese hijo especial que Dios había dado. En el llamado, el Dios es el que lo hace, es Dios el que te llama, es Dios el que te dice, ven aquí. Pero sabes que algo más interesante de este llamado es de que cuando nosotros vamos al llamado, nosotros necesitamos conocer.
Y entonces nosotros necesitamos aceptar ese llamado. Y muchas veces nosotros, esto es como cuando tú vas creciendo. Empiezas a caminar, empiezas a gatear, empiezas a caminar, empiezas a comer. Pero ¿sabes algo muy interesante de esta palabra? Es que cuando tú empiezas a crecer, a lo mejor tú escuchas de Dios, pero no conoces a Dios. Y vas caminando, sigues creciendo y Dios sigue ahí en tu vida porque a lo mejor has nacido en un hogar cristiano, a lo mejor en cualquier religión, pero has escuchado a un Dios, o a lo mejor nunca escuchaste de Dios, pero alguien te hizo el llamado en su momento para que tú aceptaras, porque dice su palabra que nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús, y tú tuviste que haber aceptado a Jesús en tu corazón para poder recibir el llamado que Dios te estaba haciendo. Y entonces cuando tú empiezas a caminar en el llamado del Señor, no hay nada que pueda detenerte, no hay nada que pueda interrumpir ese llamado y ese propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús, porque necesitas primero tener a Cristo para que Dios pueda hacer ese llamado en tu corazón y que tú empieces a servirle a Él. ¿No crees tú que Dios tiene misericordia de nuestra vida? Wow, yo cuando leía esto me maravillaba de la grandeza de Dios, que no fui yo la que lo escogí, que la gracia del Señor alcanzó mi vida para poder yo conocerlo, para poder yo caminar con sus estatutos, caminar y tratar de estar haciendo la voluntad del Padre. Somos maravillosos, somos edificados en nuestra vida, somos más que bendecidos porque el Padre inclinó su mirada hacia ti, hacia mí, para que formáramos parte de ese remanente escogido que el Padre trae para nosotros. Nosotros somos su pueblo escogido. La razón por la que Dios te eligió a ti fue porque Él sabía que en ti había un potencial, sabía que tú tenías un propósito para Él, porque por eso dice la palabra en Jeremías de que aún desde el vientre de tu madre yo te crié y te formé y te di como profeta a las naciones. El problema es de que nosotros no creemos ese llamado que el Padre nos está haciendo desde el vientre de nuestra madre. No creemos, y hay propósito en tu vida, hay propósito en mi vida, que necesitamos salir y caminar hacia adelante y creerle al Padre de que Dios va a hacer algo grande en tu vida, Dios va a hacer algo extraordinario, porque el llamado que Dios te está haciendo el día de hoy es que a que te levantes. Somos llamados a la libertad, somos llamados a caminar en obediencia, somos llamados a dejar la vida de esclavitud para caminar como hijos del Rey. Así que hoy es el día que Dios quiere que tú te levantes y que empieces a caminar bajo el llamado que Dios te está haciendo hoy, porque el tiempo que Dios está estableciendo para tu vida ha llegado. No esperes a ser como Jonás, que cuando Dios le hizo el llamado a Jonás, Jonás huyó. Ay, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Jonás, que queremos huir de lo que Dios está poniendo en nuestras manos, que queremos huir al propósito de Dios? Pero mientras tú te estás desviando, todo está menguando, todo está cayendo, porque tú te estás negando a escuchar la voz del Padre. Pero sabes una cosa, Dios trae esperanza, Dios trae salvación, Dios trae libertad. Y cuando yo analizaba esta palabra, me llegaba a la mente la historia de Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto, liderando Egipto, creyendo que él era una persona. Pero cuando él fue creciendo y se fue dando cuenta de que la sangre que él clamaba era una sangre hebrea, y cometió el homicidio de matar a un egipcio porque estaba dañando a un judío, él se fue corriendo al desierto y empezó a apacentar ovejas, las ovejas de Jetro, su suegro. Y empezaron otros 40 años apacentando ovejas. Pero sabes una cosa, en ese tiempo Dios estaba preparando, porque él apacentaba las ovejas, apacentaba el tiempo que Dios lo estaba preparando para poder ser paciente. Y pasaron 80 años de su vida Moisés creyendo ser algo, y muchas veces nosotros nos pasamos los años creyendo que nosotros estamos obteniendo lo que Dios quiere para nuestra vida, pero no es así. Cuando Dios le hace el llamado a Moisés, Moisés ya tenía 80 años. Y sabes que hay algo impactante en la historia de Moisés que me llamaba la atención, que dice que cuando Moisés vio esa zarza ardiente, él se acercó, porque él tenía curiosidad de por qué esa zarza ardiente no se consumía.
Y para que nosotros podamos ser llamados por Dios, para que el propósito de Dios llegue a nuestra vida, nosotros necesitamos indagar, necesitamos buscar, porque Moisés no se detuvo, Moisés se acercó y ahí fue donde Dios le hizo el llamado a Moisés y le dijo de que se quitara el calzado porque el lugar que pisaba era santo. Ahí Dios tuvo el encuentro con Moisés. Moisés encontró a Dios en ese momento, en esa búsqueda, en esa situación donde él decía, tenía curiosidad. Entonces así quiere el Padre, que tú empieces a activarte, que tú empieces a ver eso en tu vida, que empieces a caminar, que empieces a buscar, que empieces a indagar, porque Dios quiere hablar algo más a tu vida. Dios quiere que tú le sirvas con todo su corazón, con todo tu corazón. Cuando alguien te llama a tu teléfono, tú tienes varias opciones: el contestar o no contestar, cortar la llamada o simplemente hacer como que si nada pasa. Pero cuando Dios te hace el llamado, tú tienes que estar activo, tú tienes que glorificarte, tú tienes que decir: heme aquí, Padre, porque tú no sabes lo que Dios va a entregar a tu vida. Dios quiere que tú te levantes, Dios quiere que tú digas sí al llamado. Dios tiene grandes planes para tu vida, para mi vida. A lo mejor tú estás pensando: estoy pasando por tribulaciones, Dios no me escucha, yo no sé cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Pero todos tenemos un llamado. No necesitas que alguien te diga cuál es tu propósito. Dile al Señor: Señor, dame mi llamado, y Dios te lo va a entregar, porque todos somos llamados para dar la palabra. Dice su palabra que id y haced discípulos en mi nombre. Tú tienes el llamado de empezar a evangelizar mientras Dios te va dando tu don. Así que no te puedes detener, no puedes quedarte estancado solo en irte a sentar a una iglesia, sino que es tiempo que empieces a activarte, que empieces a bendecir a Dios y que empieces a glorificar. Moisés fue llamado para servirle. Dios quería que alguien sirviera a él para poder llevar una palabra al pueblo de Israel. Así es como Dios quiere verte el día de hoy, que tú empieces a servirle para hacer cosas grandes, que en la medida que tú vas sirviéndole a Dios, tú vas creciendo. Los errores que también cometió Moisés, muchas veces nosotros vamos cometiendo errores en ese llamado, pero que esos mismos errores nos van ayudando a levantarnos cada día, a caminar en la presencia de Dios. Dios te llama hoy y te dice que le busques en espíritu y en verdad, que Él quiere hacer prodigios en tu vida, quiere hacer cosas grandes, quiere cambiar la esencia, quiere cambiarte la situación en la que tú estás atravesando. Así que tu corazón tiene que estar dispuesto a Él. Dios te eligió a ti. Debes en este momento estar preparado para lo que Dios tiene a tu vida. Tienes que prepararte, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Tú tienes que estar seguro de que Dios te eligió. Y si tú estás seguro que Dios te eligió, no sigas perdiendo el tiempo. Empieza a servirle a Dios. Empieza a activarte. Empieza a glorificar su nombre. Empieza a llamarlo, porque Él se va a hacer manifestado en tu nombre. Así que cuando tú tienes un llamado de Dios, hay situaciones que pasan a tu vida. Cuando el llamado de Dios es tan grande, llegan pruebas a nuestra vida, llegan dificultades, llegan procesos. Y acerca de eso, yo pensaba también que muchísimo, cuando nosotros estamos en ese llamado, nuestro corazón es probado, somos procesados. Dios nos agarra como ese alfarero y nos quiebra muchas veces. Permite Él que nos quebremos para Él volvernos a moldear. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que cuando Dios nos está moldeando, Él va haciendo una vasija nueva. Él va dando nuevos frutos en nuestra vida. Él va sacando todo lo mejor de nosotros, sacando lo que no sirve para poner lo mejor en nosotros. Y así Dios quiere procesarte. A lo mejor tú estás pasando un proceso y tú dices: Dios no me escucha, si Dios me eligió, pero yo estoy pasando proceso. Porque es necesario que tú estés en ese proceso, porque el que está llamado, el que tiene propósito en Dios, tiene que pasar ese propósito, tiene que llevar una vida dura muchas veces, porque cuando nosotros nos hacemos débiles y Dios necesita fortalecernos. Pero a pesar de todo, Dios tiene cosas grandes para tu vida y Dios siempre te va a dar la victoria. Cuando tú caminas con Dios, Dios es la roca, Dios es el castillo. Dios tiene el ámbito preparado ya para tu vida. Solo es que tú aguantes, porque por eso dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo me preguntaba muchas veces cuando estaba leyendo esta palabra,
Si nosotros somos llamados y tenemos que pasar el proceso, ¿por qué nos es tan difícil muchas veces a nosotros como seres humanos aceptar los problemas? A veces somos calumniados, somos vituperados, nos metemos en problemas. Nos odian las personas, pero sabes una cosa, esto es necesario, porque el carácter de Cristo se está formando en tu vida. Cuando tú aprendes a caminar y a ver de que Dios tiene una situación diferente para ti. Y sabes que cuando yo analizaba esto, la palabra del Señor me llevaba a Romanos 8:28 y dice su palabra, se los voy a leer porque yo quiero que ustedes puedan entender esta palabra que Dios quiere hablar a su vida. Y dice su palabra en el nombre de Jesús: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Wow, yo no sé si tú entiendes lo que el Padre te está hablando, que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando somos llamados al propósito de Dios, nosotros tenemos un propósito de Dios y necesitamos pasar por el fuego, necesitamos pasar por problemas, necesitamos pasar por tribulaciones, porque estamos en el propósito de Dios. Y para que ese propósito, ese llamado que Dios te haga, tienes que estar en el propósito. Si tú no estás en el propósito, si tú no estás sufriendo, si tú estás viviendo la vida loca y no hay ningún problema, entonces preocúpate, porque quiere decir que no hay propósito en tu vida. Pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos siendo procesados, estamos siendo abatidos, estamos preocupados porque hay un propósito tan grande. Pero cuando ese propósito llega a tu vida, llega a mi vida, entonces Dios es donde se manifiesta. Así que yo te invito este día a que seas tú levantándote y caminar con Dios y decirle: Señor, acepto el llamado, porque Dios quiere que tú te glorifiques. Empieza a servir, empieza a activarte. Si tú estás siguiendo a una congregación y aún no estás sirviendo, empieza. Hay tantas áreas donde tú puedes ayudar en las iglesias. Hay áreas en los niños que hay tanta necesidad que esos niños sean plantados en la palabra, que se les dé una semilla, y necesitamos activarnos. A lo mejor no hay quien pueda sacar basura, pues empieza a sacar la basura, porque a la medida que tú vayas sirviéndole a Dios, vas creciendo espiritualmente, vas madurando espiritualmente, y Dios te va dando más y te va dando más. Pero si tú no estás dispuesto a servir, entonces Dios no te puede entregar el llamado. Yo sé que aquí están escuchando personas que son profetas, que son evangelistas, que son pastores, pero que lamentablemente no están activando su don, no están activando el llamado que Dios les está haciendo, porque están sentados aún en una silla, y Dios no quiere más personas sentadas. Dios quiere que nos levantemos como pueblo a servir, a ayudar. Pero esto no se trata de ver de show, esto no se trata de que me miren, esto se trata de servir, porque aún Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino a servir, Él no vino a ser servido. Entonces, como ejemplo, nosotros que tenemos a Jesús, nosotros debemos de servir a los demás para que nosotros podamos crecer más. Si nosotros no servimos, no podemos esperar que crezcamos más en el Señor. Así que el llamado hoy te lo está haciendo el Señor. El llamado Dios te lo hace. Llamado por Dios es el tema de hoy. Empieza a compartir esta transmisión. Queremos que esta transmisión pueda llegar a más corazones. Que si está siendo de edificación para tu vida, comparte. A lo mejor tú no sabes quién puede tener necesidad en este momento de esta palabra. Alguien que se pueda activar, alguien que pueda decir: heme aquí, Señor, yo te quiero servir. No importa en lo que tú sirvas, siempre hay algo en que ayudar en una congregación. Siempre hay tu vecino a lo mejor que necesita que tú le des una palabra. Siempre hay un amigo que necesita que le levantemos las manos. Hay alguien que necesita que tú te actives. Precisamente si tú no estás sirviendo y no sabes cómo hacerlo, pero tienes un vecino a quien tú puedes hablarle de Dios, empieza ahí. Empieza con un hijo. Si no, ni siquiera tienes amistades, porque muchas veces suele pasar, pero empieza a hablarle a Dios, de Dios a tu hijo. Empieza a activar a tu hijo en Dios. Empieza a cumplir ese llamado en tu vida, ese propósito que Dios tiene a tu vida, porque dice su palabra
de que la postrera generación será mayor que la primera. Y si tú empiezas a encaminar a tus hijos, a tus nietos en el camino de Dios, esa generación no se va a perder. Se puede apartar un tiempo, pero tarde o temprano vuelve, porque hay una promesa establecida que dice: cree tú y tu casa será salva. Instruye al niño desde pequeño, que aun cuando fuere viejo no se apartará. Yo creo que Dios tiene promesas para nuestra vida. Dios tiene prodigios, Dios tiene respuesta, pero necesitamos activarnos, necesitamos decirle sí a Dios. No es al hombre al que tú le vas a decir sí, no es al hombre al que tú le vas a hacer las cosas, es a Dios, porque dice su palabra que todo lo que hagáis, hacedlo para Dios, hacerlo en su nombre. Así que tú empieza a activarte. Si tú tienes que limpiar los baños, dale gloria a Dios y empieza a glorificar a Dios por esa posición que te han dado de limpiar esos baños, porque dice la palabra que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el llamado no empieza en lo alto, el llamado empieza desde abajo. Tenemos que tener esa humildad para poder recibir donde Dios nos quiera ver usados, donde Dios nos quiera usar en su momento, porque a la medida que tú le des tu corazón, que tú le entregues tu servicio a Dios, Dios se va a ir glorificando en tu vida. Así que esa es la invitación el día de hoy, que te levantes. Dios te está llamando a servirle, Dios te está llamando a que tú le puedas glorificar, Dios te está llamando a que tú puedas levantarte, que sabes que hay un propósito en tu vida, que hay un propósito. Levántate, no importa ese proceso que estás pasando. A lo mejor estás teniendo dificultades en tu matrimonio, a lo mejor estás tú buscando una salida, a lo mejor te has alejado de Dios. Yo no sé cuál es la circunstancia por la que tú estás pasando, una enfermedad que no hay respuesta de lo alto, pero déjame decirte que cuando tú caminas en obediencia, cuando tú le dices al Señor: heme aquí, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que puedas estar atravesando, Dios siempre te va a recompensar tu esfuerzo, Dios te va a recompensar esa obediencia que tú tienes. Dios es capaz y digno de hacer todo para tu favor. Dios concede las peticiones de tu corazón, pero no las va a conceder si tú no caminas con obediencia, porque a Dios le agrada un corazón obediente. Esa es la voluntad de Dios, que tú le obedezcas, y por eso hoy el Padre te hace el llamado a que te levantes, a que camines en obediencia, a que camines hacia adelante como ese hijo de Dios que Dios quiere. Tú y yo tenemos virtudes, tú y yo tenemos esos atributos que Dios nos entrega a nosotros, porque somos herederos, somos coherederos de su gloria. Dice su palabra, somos portadores de su gloria. Pero ¿cómo activamos ese llamado? Es únicamente sirviéndolo a Él con todo el corazón. Entre más procesados estemos, más Dios nos está preparando para un nivel de gloria mayor. Entre más, por eso dicen las bienaventuranzas: bienaventurado aquel que ha derramado lágrimas, porque ese será recompensado, dice su palabra. El llamado son a veces, ¿sabes algo que muy interesante? Que como estamos hablando de los procesos, mientras más nosotros ataques tenemos, más grande es el llamado. Así que no te preocupes porque estás siendo perseguido, porque a lo mejor estás en una situación donde crees que no puedes salir, pero hay un Dios que te va a sacar de ese lugar, porque el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida no es un propósito pequeño, no es un llamado pequeño. Dale gracias a Dios, glorifica a Dios, porque Él tiene un llamado grande en tu vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Empieza a buscarle a Él, empieza a caminar con Él, empieza a saludar, empieza a decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, que yo quiero glorificarte, yo quiero escucharte, yo quiero servirte. Y a la medida que tú lo vayas haciendo, Dios te va a ir dando de nuevo en tu vida, Dios se va a ir glorificando. Alguien que tiene el llamado debe de empezar a servir, a ayudar a los demás para que el propósito de Dios sea puesto. Y mira, vamos a ir a lo que es segunda de Timoteo 2:15, para que empieces, porque también necesitas activarte en la presencia del Señor. Dice su palabra en segunda de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de la verdad. Es necesario que tú y yo empezamos a conocer la palabra de Dios, que empecemos a indagar en la presencia de Dios, que empecemos a glorificar su nombre, que empecemos a estudiar su palabra, porque solo la palabra de Dios ahí te trae la verdad. Y si tú no conoces palabra de Dios, puedes tener un llamado, pero si no conoces palabra de Dios, de nada te sirve, porque entonces el llamado que estás haciendo no lo estás empleando para bien, no estás conociendo, no te estás quitando
toda la porquería que muchas veces tiene el corazón. Y Dios quiere que también, así como tú conozcas la palabra, porque la palabra es una espada de dos filos que rasga, pero también te limpia, te purifica, te va quitando todo eso que no viene de ti, todo eso que a Dios no le agrada, porque la palabra nos confronta y eso hace que nuestra vida nos cambie. Esa palabra necesitamos conocerla para levantarle las manos al caído. Esa palabra necesitamos llevarlas al cuarto de guerra. ¿Sabes por qué? Porque el tener un cuarto de guerra no es solo irle a pedir a Dios y decirle: Señor, ayúdame. El cuarto de guerra es para que tú empieces a vivificar esa palabra de Dios, para que empieces a decirle: Señor, dice tu palabra que por tus llagas yo soy sano. Dice tu palabra que tú vas adelante peleando por mí. Ese es el cuarto de guerra que tú tienes que tener, y ese es el llamado que Dios te está haciendo el día de hoy, a que empieces a leer la palabra, que empieces a guerrear con la palabra de Dios. Es importante que tú y yo nos agarremos de la palabra de Dios, porque dice su palabra que caerán 1000 y 10,000, mas a tu diestra no te tocará. ¿Por qué? Porque tú estás agarrado de la palabra de Dios, y pueden caer 1000 cosas a tu alrededor. Mira el tiempo que estamos viviendo, cuántos virus se están levantando, cuántas cosas están llegando, cuánta enfermedad. Pero si tú y yo estamos agarrados de la roca fuerte, del manantial de vida, del que fluye ríos de agua viva, tú y yo no nos vamos a morir, no nos van a matar, sino que vamos a caminar hacia adelante. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a ver la gloria manifestada de Él, porque dice su palabra que los hijos de Dios jamás seremos avergonzados. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Buscándolo a Él, aceptando ese llamado, leyendo su palabra. Dile a Dios que sí. Hoy es el día que tú tienes que decirle a Dios: heme aquí, Señor. Hoy Dios te está haciendo el llamado a que le sirvas, a que le busques, a que conozcas su palabra, porque nadie te puede intimar cuando tú conoces la palabra de Dios. Aunque te quieran hacer la guerra los demás, tendrán que caer, tendrán que cerrar su boca, porque hay alguien que se ha levantado al creerle al Dios que va peleando por nosotros, al Dios. Por eso dice la palabra de Dios que en mi angustia yo te invoqué, porque Dios te escucha cuando tú estás en obediencia, cuando tú estás caminando con el Señor. Dios te busca, Dios te responde cuando tú le buscas en espíritu y en verdad. Hoy necesitamos que tú dependas de Dios. Necesita Dios que tú dependas. Bueno, al final Dios no lo necesita. Tú necesitas depender de Dios, porque Dios seguirá siendo Dios contigo o sin ti. Pero qué triste sería en aquel día que Dios te diga: yo te hice un llamado y tú no quisiste aceptar. Yo te llamé y tú no quisiste, porque dice la palabra de Dios que Él toca, que el que toca se le abre la puerta. Él no tiene necesidad de nosotros, porque Él sigue siendo Dios. Él, como quiera, contigo, sin mí, se va a manifestar. Pero Dios quiere que tú toques esa puerta, que le busques, porque el que toca se le abre la puerta, el que busca hallará, dice la palabra, el que pida se os dará. Entonces hoy empieza a pedirle al Señor que te active esos dones, que te active ese llamado que tú tienes, que empieces a caminar. A lo mejor no tienes la fuerza y tú dices: ya estoy viejo para servirle a Dios. ¿Sabes una cosa? Moisés tenía 80 años cuando empezó a caminar con Dios. Y luego dice que caminó 40 años más en todo el desierto para poder ver la palabra de Dios cumplida. Lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida, pero la alcanzó a ver. Wow, mira la misericordia de Dios. Dios lo hizo que Moisés, por lo menos de lejos, viera la tierra prometida. Y él tenía 120 años ya para eso. Entonces, a Dios no le importa tu edad, a Dios no le importa. Aún así, si hay niños escuchando, dice la palabra de Dios de que aún nuestros niños profetizarán, pero necesitamos nosotros como padres activarnos en la palabra. Necesitamos que nuestros hijos sean activados en esa palabra de poder, que nuestros hijos sean libertados en su presencia, que nuestros hijos se manifiesten en la presencia de Dios. Solo así lo vamos a lograr. Por eso Dios te hace el llamado. Tal vez tú no lo quieres hacer con alguien de afuera, empieza con tu casa, porque de nada sirve que tú salgas a hacer afuera si tu casa está destruida. Tenemos que empezar por la casa, edificar nuestra casa, que la casa esté edificada sobre la roca, para que la presencia de Dios sea manifestado, que seamos testimonios vivientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que seamos ese testimonio fuerte en la presencia de Dios, ese testimonio. Yo no sé cuál es la situación que a ti te está deteniendo para aceptar ese llamado. A lo mejor tú crees que no estás preparado.
nunca estamos preparados. Si estamos esperando el tiempo para estar preparados, déjame decirte que nunca vamos a estar preparados, porque el ser humano es así. Pero si tú empiezas a activarte y empiezas a decir: Señor, no estoy preparado, pero quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, Dios te va a responder, Dios te va a respaldar, porque dice su palabra, lo vuelvo a repetir, que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Yo no sé cuál es el obstáculo que hoy te está impidiendo aceptar ese llamado, pero hoy se va a caer ese muro. Así como los israelitas dieron 7 vueltas a ese muro de Jericó, cuando gritaron, esos muros fueron derribados. Hoy ese muro que está en tu vida va a caer para aceptar ese llamado que tienes en la presencia del Señor. Hoy ese muro es destruido por el poder de la palabra de Dios, y hoy los dones y talentos se empiezan a activar en el nombre de Jesús. Empiezas a caminar. Ay, yo no sé para quién es esta palabra, pero si tú te levantas a creerle por tu familia, por tus hijos, Dios te va a responder, porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Ay, solo créele a Dios, porque hoy se empieza a activar el don sobrenatural. Empieza a profetizar sobre tu familia, porque espíritu no te ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y el dominio propio empieza por nuestra boca. Dice que lo que confesares con tu boca será hecho. Empieza a confesar que tus hijos son salvos. Empieza a confesar que tu matrimonio se va a levantar. Empieza a declarar, a profetizar sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tus padres, que aún ellos no se van a morir hasta que sean salvos por el poder de la palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder, y Él ya venció al mundo. Él venció la oscuridad. Él venció todo lo que te está haciendo la guerra. ¿Por qué tú quieres seguir caminando como esclavo? ¿Por qué tú quieres seguir con la tristeza cuando Dios te está llamando a que le creas? Dios te está llamando a que entregues su vida hacia Él, porque Él va a hacer la obra en ti. El que comenzó la buena batalla la va a terminar y la va a perfeccionar en tu vida. Así que empieza a activarte, empieza a aceptar ese llamado que Dios te está haciendo el día de hoy, a caminar en la luz, a caminar con fe, a caminar en fe, a caminar. Actívate, porque Dios trae cosas grandes para tu vida. Declaramos para tu vida esa salvación indescriptible, esa salvación sobre toda tu generación, que la postrera generación será mayor de la primera, pero para lo bien, para glorificar al nombre del Señor. Seremos testimonio viviente de lo que Dios va a hacer, porque somos obedientes, porque caminamos, porque nos activamos en fe, porque hoy nos glorificamos en el nombre de Jesús. Hoy el Padre está aquí activando tu familia, activando tu vida. Hoy el Padre está tronándote en su casa, en tu familia. Empieza a creerle. Yo no sé, pero si tú tienes alguna petición, empieza a escribir, porque queremos orar por ti. Yo no vine aquí por casualidad. Yo podía haber dicho no voy, pero ¿sabes por qué yo estoy aquí? Porque el llamado no me lo hace el hombre, el llamado me lo hizo el Señor, y yo le dije: aquí estoy. Muchas veces no es fácil estar aquí uno solo. ¿Y por qué te menciono esto? Porque yo tengo que declararte a ti lo que a mí me toca vivir a veces, para poder levantarte, para que tú digas: así como ella lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Yo no soy mejor que nadie, yo no conozco más que nadie. Todos somos iguales para los ojos de Dios, pero la diferencia es que yo quiero aceptar el llamado del Señor, y hoy el Padre te está invitando a que aceptes el llamado que Él te trae, ese llamado que solo Dios te lo está haciendo. No es el hombre, no es Viviana, no es nadie más. Es únicamente Dios. Empieza a activarte. Tal vez tú que nos estás escuchando no tienes una congregación. Empieza a buscar una congregación a donde asistir, a donde ubicarte, a donde poder levantarte, porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero sentado en tu casa tú no lo vas a lograr. Sentado viendo Netflix no lo vas a lograr. Dios necesita que te actives, y a lo mejor tú estás buscando de Dios, pero tampoco te estás congregando. Dice la palabra de Dios que debemos de congregarnos. Si tú no te congregas, de nada te sirve tener una conexión de Dios. Necesitas también congregarte, conexión con Dios, para que puedas crecer espiritualmente, porque si tú no te congregas no puedes crecer espiritualmente, porque ¿cómo vas a crecer espiritualmente si tú no estás sirviendo? Y el mayor ejemplo de eso fue Jesús. Jesús vino a servir, vino a sanar, vino a restaurar, vino a glorificar el nombre, vino a levantar lo que estaba caído. Ya no hay un impedimento para que tú y yo busquemos del Señor. Dios quiere que tú te levantes hoy, que nada te impida. A lo mejor tú eres un joven y dices: yo no estoy preparado. Que nada ponga en poco tu juventud, dice la palabra del Señor. Que nada ponga en poco tu juventud, porque la gracia
La gracia no es tuya, la gracia es del Señor. Dios pone gracia y favor sobre tu vida. A lo mejor alguien te ha hecho sentir mal y diciendo que tú no estás preparado, que tú no puedes, que tú todavía eres una pequeña persona, pero Dios no te mira así. Dios te mira, y Dios a veces tiene que avergonzar a los sabios, a los que se creen sabios, para poder decretar y decir de que la unción no es del hombre, la unción es de Dios, la unción la da el hombre. Dios es el que responde, el hombre no hace nada, porque por eso dice la palabra de Dios que a los que son llamados y escogidos por Él nos escogió, no es el hombre. Entonces nosotros tenemos que activarnos y creer esa palabra, que no es el hombre que nos está llamando, que no es el hombre que nos dice haz esto, es Dios. Y si Dios te llama, Dios te respalda, porque el respaldo de Dios permanece para los hijos, para aquellos que le temen y le creen en el nombre de Jesús. Así que empieza a levantarte, empieza a activarte. Hay personas aquí que están recibiendo esta palabra y que yo sé de que el Dios vivo que me mandó el día de hoy va a activar esos dones, va a activar ese llamado, va a activar ese talento que tú tienes para tu casa, para tu congregación, para tu familia. Hoy tú te empiezas a activar. Esta palabra no fue por casualidad. Dios la puso porque Dios quiere hablar con alguien. Dios quiere levantar a alguien. Ahí alguien que tal vez ha pasado una enfermedad y que cree que no va a poderse levantar. Dios dice sí, porque para mí no hay nada imposible, pero hay un precio que hay que pagar, porque muchos queremos el llamado, queremos el propósito, pero no queremos sufrir. Hay un propósito que tú tienes que pasar, tienes que atravesar también ese propósito, ese llamado, ese sufrimiento. Tienes que pagar un precio para que Dios te dé la victoria. Nadie te ha dicho a ti que el evangelio es sencillo, que el evangelio no duele. Duele porque duele, pero la victoria es grande también cuando la hemos recibido. Cuando recibimos la victoria de Dios, wow, eso es algo que se glorifica, algo que una alegría enorme. Pero también somos procesados, sufrimos, derramamos lágrimas. Y sabes algo, que cuando nosotros estamos derramando lágrimas por situaciones en el momento, es porque la victoria que Dios te va a entregar es tan grande. Ay, yo no sé si hay aquí personas que están pasando en este momento problemas, aflicción, tribulación, ministerios rotos, ministerios quebrantados, vituperiados. Yo no sé cuál es la circunstancia en la que tú te encuentres en este momento, pero déjame decirte que la tribulación será mayor, no será mayor que la bendición que te va a dar Dios, porque cuando algo grande viene para ti, para tu familia, para tu casa, wow, yo no sé qué pasa, pero se nos quiere destruir todo, pero es porque Dios nos está preparando el camino. Dios está preparando para que nosotros nos elevemos a un nivel de gloria mayor. Por eso la tribulación es leve, dice la palabra de Dios, pero el peso de gloria es mayor que lo que tú estás viviendo. Así que no te detengas, no llores más. En medio de ese llanto empieza a adorar, porque Dios no quiere que tú estés llorando. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que en medio de tu proceso, en medio de tu llanto, en medio de tu dolor, empieces a adorar alabanzas al Señor, empieces a glorificar, empieces a ver lo que tú no puedes ver hoy y empieces a caminar con fe. Actívate, porque como dice hermana Roxana, sin proceso no hay victoria, y eso es claro. Sin proceso no hay victoria. Si tú no estás siendo procesado, preocúpate, porque quiere decir entonces que no hay victoria para tu vida, que no hay más allá de lo que Dios quiere entregar a tu vida. Si tú no eres procesado, tú no estás en el llamado. Así que empieza. Si tú tienes propósito, Dios te hace el llamado, y el llamado te da proceso para darte una doble porción, como lo aprendíamos la semana pasada. Así que empieza a activarte, empieza a activar tus dones, glorifica al Señor, alábale al Señor en todo momento. Por eso dice la palabra de Dios, en todo momento orad sin cesar, en todo momento agradece a Dios, en todo momento. Estás en la prueba, alábale. Estás en momento, alábale. Estás en enfermedad, alábale. Estás en disgustos, alábale. Estás en problema, alábale, porque en medio de la alabanza es donde Dios se glorifica. Por eso el Padre te hace el llamado. Camina con fe. Empieza a caminar en luz, lleva luz a los demás, lleva luz a las tinieblas. Dios nos llamó para hacer la luz de la oscuridad. Hoy es el día que tú y yo nos activemos. Tú, joven que nos estás escuchando, mira, empieza a hacer luz en tu escuela. Tal vez te da vergüenza, porque es parte de la juventud que muchas veces sientan esa vergüenza, pero empieza a activar con una palabrita, aléjate de lo malo y empieza a decir quién tú eres. No dejes que nada te contamine, no permitas que te roben la juventud que Dios ha puesto en tu vida para levantar a otros. Tú, que a lo mejor eres adulto,
que estás en tu vejez y tú dices, he perdido todo mi tiempo, no puedo hacer más. Aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, y esa esperanza está puesta en Cristo, y esa esperanza que Dios te da es para que tú levantes al caído, porque los años que Dios te ha permitido estar ha sido de aprendizaje, y tú puedes levantar y orientar a alguien más. Que si los errores que tú cometiste por no caminar con Dios, hoy tú puedes levantar a aquel que no está caminando con Dios para decirle, aquí estamos, levántate, busca de Dios, porque el que busca de Dios va a encontrar. Dios es un caballero, Él solo espera que tú le busques para hacer bendición. Yo no sé si tú quieres ser bendito o quieres quedarte como estás, pero yo quiero ser bendecida por Dios. Yo quiero que Dios dé su gloria en mi vida. Yo quiero que esa vida plena que Dios prometió en su palabra que iba a dar, Él pueda dármela a mi vida. Y por eso tenemos que ser obedientes, tenemos que caminar con amor, con servirle a los demás, aunque nos cueste. Pero muchas veces el ego, el orgullo no nos permite, y Dios quiere que hoy tú le entregues esas cargas a Dios en tu vida. A lo mejor tenemos arrogancia, tenemos chisme, tenemos contienda, porque somos humanos, pero Dios te quiere limpiar, te quiere purificar. Hoy Dios te hace el llamado a que tú puedas servirle a Él con un corazón, que tú lo busques, porque en la medida que tú lo busques, Dios te va a dar esa compensación. Yo no sé si tienes alguna petición, pero yo he recibido una petición en este momento, y dice si podemos orar para los que están quebrantados, y vamos a orar. Yo creo al Dios todopoderoso, que aquel que se ha caído, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar, porque Dios está haciendo el llamado el día de hoy. Dios trajo esta palabra para que tú te actives, para que tú te glorifiques. Pero yo necesito que ahí donde tú estás, tu audiencia querida que nos está sintonizando, empieza a levantar ese clamor junto conmigo, para que podamos ser esas saetas para levantar a ese pueblo que está caído, a ese pueblo que está quebrantado. Padre de la gloria, estamos aquí delante de tu presencia a esta hora, mi Dios amado, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Padre, venimos ante tu presencia con un corazón contrito, con un corazón humilde, Padre amado, ante ti, Señor, para que tú seas, mi Dios amado, el que se pose sobre esos corazones abatidos, sobre esos corazones quebrantados, Padre amado. Padre, levanta tu pueblo, Señor. Mira, Padre amado, tú conoces la necesidad, Señor. Tú conoces las preocupaciones, Señor. Padre de la gloria, Señor. Padre, sé tú glorificándote, sé tú exaltándote, Padre, sé tú levantando, Padre, levantando los brazos, Padre amado, dándole las fuerzas como las del búfalo, Señor Jesús. Padre de la gloria, Señor, venimos ante tu presencia, Señor. Padre, envía la palabra sobre aquellas personas, Señor, que están caídas en este momento. Levántalas, Padre amado, que quieren levantarse pero no pueden, Señor. Envía la palabra, activa en su ser, activa en su corazón, activa en su espíritu, Señor, para que ellos puedan servirte, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo estás haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor. Padre de la gloria, Señor, lleva tú, Señor, la palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús. Tenemos una petición también por una persona que acaba de ser diagnosticada con cáncer. Vamos a levantar ese clamor, porque yo creo que Dios puede restaurar esas células. Dios puede restaurar lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Padre de la gloria, estamos aquí, Señor, levantando, Padre amado, ese clamor, Señor Jesús, por aquella persona, Señor, que tiene cáncer, que ha sido diagnosticada con cáncer, Padre. Creemos, Dios todopoderoso, que tú te manifiestas, Señor, que tuyo es el reino, que tuya es la gloria, que tuyo es el poderío, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que el atributo de Rafa, médico por excelencia, Señor, sea, Padre amado, establecido sobre esas células cancerígenas de esta persona, Señor. Padre, que tú levantas a esta mujer con propósitos celestiales, Señor, que los propósitos que tú has puesto en su vida, Señor, que ese llamado que tú vas a hacer a la vida de ella, Señor, sea manifestado, Señor. Padre, proclamamos, Señor, sanidad, Señor. Proclamamos libertad, Señor, y que todo espíritu de enfermedad que se ha querido apoderar de la persona, Señor, se va a ir por el poder de tu palabra conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que como aprendíamos, Señor, que
todas las cosas nos ayudan para bien a los que estamos en el propósito tuyo, Señor. Y sé, Padre amado, que esta mujer está en tu propósito, Señor. Lo creo, Padre amado, que tú, Señor, le vas a dar esas fuerzas que ella necesita, Señor. Que si tu voluntad no es que ella sea sana, Señor, la vas a ayudar a vivir con la enfermedad, Padre amado. Pero la enfermedad no la va a matar, Señor, porque ella le está creyendo al Dios que todo lo puede, al Dios que tiene el poder, al Dios de lo imposible. El médico dice no, pero tu palabra dice sí, Señor. Ese es el Dios que nosotros le servimos, Padre. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Padre de la gloria, seguimos aquí glorificándote y exaltándote, Padre. Padre de la gloria, tú eres el que se manifiesta, Señor. Padre, levantamos un clamor, Señor Jesús, por esas cárceles, Señor. Padre, levantamos un clamor por cada persona que está en la cárcel de Middleton, de Denver, Señor. Padre de la gloria, Señor, glorifícate tú, mi Dios amado, sobre tu pueblo, Señor, sobre aquellas personas que tal vez cometieron un error, Padre, pero que han conocido, Señor, que tú los has llevado a libertad, los has llevado con propósito, Señor, a ese lugar para que se activen, para que se conozcan, para que te conozcan, Señor, para que tengan una relación contigo, Señor. Creemos, Padre amado, que tú te glorificas, mi Dios. Creemos, Señor, que tú, Señor, abres los cerrojos, Padre, que tú abres, Padre amado, esas rejas, Señor, y los dejas en libertad para que ellos hagan tu voluntad, Señor. Aquí, Señor, que tú los puedas enviar, Señor, a dar la palabra y a testificar al Dios que le servimos, Señor. Padre, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, Señor, que tú lo vas a hacer, Señor, que tú pones de nuevo en sus vidas, Señor, que si cometieron un error, tú los levantas por el poder de tu palabra, Señor. Padre, que el justo, Señor, no hay un justo que quede desamparado, su simiente que mendigue pan, Padre. No hay un justo que quede en vergüenza, Señor, porque hay errores a veces que se cometen y otros que por equivocación, Señor, están ahí, Señor. Pero tu palabra tiene un propósito, dice, Señor, que hay un propósito en todo lo que nosotros vivamos, Señor, que tu propósito sea vivo y eficaz, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda gloria, toda honra. Amén y amén. Y recuerda, Dios te hizo el llamado el día de hoy. Solo es que tú actives tu fe, que tú camines con Dios, y mientras voy a esperar un par de minutitos más si llega otra petición. Pero ¿qué te parece si mientras estamos aquí, nosotros vamos a nuestro patrocinador, que día con día pues él ha sido de bendición para que esta plataforma también pues pueda ser partícipe y que tú puedas ver la programación semana con semana? Y te vamos a presentar a uno de nuestros auspiciadores para que si tú necesitas puedas comunicarte con ellos. Y tenemos a Jiret Transportation, que se encuentra ubicado en la 300 Highland Avenue, Salem, Massachusetts. Al número de teléfono 978-498-4357. Si tú necesitas una transportación para tus hijos, para que te los lleven a la escuela, comunícate con ellos. Ellos son la persona correcta, son personas temerosas de Dios también, que pueden tener a tus hijos seguros bajo la cobertura del Padre. En el nombre de Jesús, Jiret Transportation, 300 Highland Avenue, Salem, Massachusetts. Si tú quieres comunicarte, 978-498-4357 y 781-469-6893. Y seguimos aquí. Tenemos una petición más, me parece acá. Dice que si podemos levantar un clamor por los enfermos que están en los hospitales. Amado Padre, estamos ante tu presencia, Señor, en este momento, Señor. Padre, nos venimos, Señor, aquí humillados ante tu presencia, Señor, clamándote, Señor Jesús, por aquellas personas que están en los hospitales, Señor. Aquellas personas que han sido diagnosticadas, Señor, con algo irreparable, Señor, con algo que no tiene, Señor, ya solución. Pero, Padre, así como orábamos por esas células cancerígenas, Señor, hoy, Padre, también levantamos ese clamor, Señor, por esas personas que están quebrantadas de salud, Señor, que están esperando una esperanza, Señor. Padre, que tienen la esperanza, Señor, y están esperando una respuesta de lo alto, Señor. Padre, que así, Padre amado, como dice, Señor, que mientras hay vida hay esperanza, Señor, y la esperanza está puesta en ti, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, glorificándote, que seas tú, mi Dios, extendiéndote sobre las alturas, Padre, que tú lleves la sanidad que tu pueblo necesita, mi Dios. Padre de la gloria, glorificamos tu santo nombre, glorificamos tu nombre, Padre, glorificamos tu presencia, porque sabemos que tú lo vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús sea toda gloria y toda honra. Amén y amén.
y ya no tenemos más tiempo, pero espera la programación la próxima semana y creemos que Dios se va a manifestar en tu vida. Actívate, acepta el llamado de Dios que Dios te está haciendo, comparte esta transmisión para que la puedan ver más personas después de que salga al aire y pues así podamos levantarnos unidos como un pueblo a creerle a Dios Todopoderoso y creer en sus promesas y en sus prodigios y aceptar sobre todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Se despide de usted su amiga y su hermana en Cristo, Viviana Duarte. Estamos para servirle. Espérenos la próxima semana, el próximo jueves o viernes por Generación Sin Límites. Dios les bendiga.